Relativity, 2, 1. Researchers, episodio 195. Researchers es un programa de Gioacchino Onorati dedicato all'investigazione. Chiara Buccini da Los Estudios Televisión Aracne TV. Hoy protagonista es Esteban Fernández Cobian, doctor arquitecto de la Escuela Técnica de Arquitectura de la Universidad de La Coruña, componente científico de serie editorial Patrimonio Cultural de Interés Religioso de Aracne Editrice. Buenos días, profesor. Buenos días, buongiorno Verdudin. Profesor, hablemos de su actividad investigadora en la universidad. Sí, realmente, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a participar en Aracne TV. Es para mí un gusto hablar de arquitectura y de arquitectura religiosa. Realmente, mi interés por la arquitectura religiosa contemporánea comenzó nada más terminar mis estudios de arquitectura. Mi último proyecto, mi tesis de laurea, podríamos decir, trató sobre un cementerio. A partir de ese cementerio me interesaba buscar la esencia de la arquitectura, lo que desde el principio de los tiempos, desde el principio de la humanidad, había constituido pues, la base de la arquitectura, que era el espacio de la memoria, el espacio de la preservación de esa memoria dentro de la comunidad. Y eso realmente se manifestaba muy bien en el cementerio. El segundo paso entendía que era el templo, ¿no? El lugar de la celebración de esa memoria, de esa identidad, ¿no? Y el análisis de estos objetos pensaba que me podían dar una pista importante sobre qué era la arquitectura y cuáles eran las reglas eternas, ¿no? Para su formalización. Por otra parte, eran temas que durante los estudios no se habían tratado. No sabía yo muy bien por qué, pero yo no los había podido estudiar. Por lo tanto, ese primer proyecto de cementerio me llevó a un segundo proyecto de tesis doctoral, ¿no? Sobre el templo, sobre la construcción de iglesias, acotándolas a el ámbito temporal del siglo XX y el ámbito geográfico de mi país, de España, ¿no? El resultado de esa tesis doctoral, que defendí en el año 2001, pues me permitió luego empezar a trabajar, a desarrollar los temas que había encontrado, ¿no? en la tesis. Profesor, ¿qué importancia tiene la memoria en la arquitectura? La memoria, o sea, la memoria nos permite a nosotros mismos situarnos dentro de la historia, ¿no? Dentro de toda una larga cadena de acontecimientos y de personas que nos han ido edificando como civilización y como colectivo, ¿no? No somos unos entes aislados en el universo, sino que formamos parte de una gran tradición, de una serie de avances y de conquistas que nos hacen a nosotros mismos como pueblo, como país, como comunidad. Y la arquitectura siempre ha sido una de las artes, una de las actividades humanas que condensan de manera más visible esa memoria. En ese sentido, claro, la arquitectura religiosa es de alguna forma la destilación última de la arquitectura, o sea, el lugar donde las esencias están más presentes, donde todo está concentrado. Sí. En la pandemia, la arquitectura ha redefinido los espacios. Sí, sí, sí.
Sí, sí. La relación de la arquitectura con la pandemia es un tema conflictivo que nos ha permitido reflexionar efectivamente sobre lo importante que es reunirnos, estar juntos, y lo importante que es el hecho de que nos priven de esos espacios de reunión, ¿no? de esa manera natural de habitar nuestros espacios. No tengo una respuesta definitiva a cómo debería ser la arquitectura en tiempos de una pandemia prolongada en el tiempo, ¿no? Pero desde luego sí que ha sido una situación interesante para el investigador, aunque personalmente no me he dedicado a ella a fondo. Profesor, eres componentes científicos de serie editorial Patrimonio Cultural de Interés Religioso de Aracne Editrice. ¿Es importante una serie editorial dedicada al argumento? Sí, desde luego. Nosotros en los congresos internacionales de arquitectura religiosa contemporánea que hemos venido desarrollando desde el año 2007, hemos visto que es un tema que preocupa mucho, sobre todo en este ámbito europeo nuestro, ¿no? En otros ámbitos del mundo el tema está menos desarrollado, pero nosotros tenemos una conciencia muy viva de que es un ámbito que tenemos, pues un patrimonio que tenemos que cuidar para no desfigurar nuestra esencia y lo que somos, ¿no? De hecho, el primer congreso que se celebró en el año 2007 trataba sobre arquitectura religiosa contemporánea, memoria y proyecto, ¿no? O sea, no se trata solo de conservar, sino también de construir a partir de lo conservado y de renovar esa tradición que nos ha sido legada, incorporando pues nuevos condicionantes, nuevas maneras de vivir, nuevas maneras de percibir ese patrimonio, ¿no? En concreto, el último congreso que celebramos en Oporto en el año 2019 trataba en concreto sobre cuál era la relación entre la modernidad o la contemporaneidad, mejor, y el Concilio Vaticano II. O sea, qué cambios había supuesto el concilio, cómo se podían adaptar estos espacios a lo que había dicho el concilio bueno, y también percibir lo que no había dicho, porque sobre la arquitectura religiosa hay mucho tópico sobre el concilio, lo que dijo y lo que no dijo, etc., ¿no? Pero entiendo que la importancia de una colección como la de Aracne Editorial es de poner en claro todas estas cuestiones que afectan al patrimonio religioso, distinguir entre las intervenciones adecuadas, aquellas que menos acierto han tenido, en fin, tratar toda esta temática que ya digo que en Europa es un tema que preocupa mucho, ¿no? Que preocupa mucho ahora mismo. Profesor, estamos al final de este episodio de Researchers. Muchas gracias al arquitecto Esteban Fernández Cobian por estar con nosotros de Aracne TV. Pues un gusto de estar en Aracne TV y para lo que quieran me encuentro a su disposición. Hasta luego. Hasta luego. Sí.